De América Latina vamos a hablar de un tema importante. La justicia argentina corrobora la orden de captura internacional en contra del guardia nacional, exguardia nacional venezolano. Para entender esta noticia, lo que implica la decisión hoy tomada por la justicia argentina, tengo la oportunidad de conversar con una voz autorizada. Es el abogado Tomás Farini Dugán, abogado querellante en este caso del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. Abogado, gracias por su tiempo. Bienvenido a la señal de News para América Latina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por llamarme. Abogado, ayúdenos a entender en palabras simples este caso. ¿Dónde estamos parados y qué implicaciones tiene la decisión hoy de parte de la justicia argentina? Le escuchamos. Bien, ustedes recuerdan que en la Argentina nosotros hicimos una denuncia en contra de Nicolás Maduro, logramos que se abra la jurisdicción universal. La Argentina es un país que tiene una cláusula amplia de jurisdicción universal, como lo tenía España hace tiempo. Sí, Ahora, desgraciadamente, lo han deteriorado, pero esto es una excepción en el mundo y esto ha permitido que en la Argentina se investiguen crímenes de lesa humanidad en diferentes casos. Uno fue el de Venezuela. Efectivamente, logramos que se abra la jurisdicción universal. Luego de abierta la jurisdicción universal, luego de años de producir prueba, de conseguir declaraciones muy importantes, diferentes casos, donde se demostró además que la justicia en Venezuela no funciona, porque este es uno de los requisitos que se exige para abrir la jurisdicción universal, logramos que se ordene la captura internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros 16 referentes del régimen. En ese contexto se presentó precisamente Pietri, para intentar, recordemos que en el 2014 él fue el director de la Guardia Nacional venezolana, el general que dirigía la Guardia Nacional venezolana, año en el que se cometieron ejecuciones realmente escandalosas de crímenes de lesa humanidad a la vista de todos, las represiones que se hacían en contra de las manifestaciones públicas, donde se mataba gente a mansalva y había un método, es decir, primero los herían y luego venían los colectivos que ejecutaban a la gente, y esto se hacía en connivencia con la Guardia Nacional. Petri intentó la exención de prisión, es decir, lo que planteó a través de un abogado defensor es claro, que quería defenderse en la causa estando en libertad, no en detención. claro. No cumplir la orden de detención, sino lograr defenderse, pero también diciendo que no reconocía la jurisdicción argentina. Ok. Por supuesto que esto fue rechazado. Hubo una audiencia oral en la Cámara ante un recurso de apelación del abogado Sí. defensor y esto es lo que se rechazó y se confirmó que efectivamente la justicia argentina va a seguir investigando los crímenes de Venezuela y que no se va a permitir el ingreso de ningún imputado que no se presente en la Argentina a cumplir la orden de detención y en ese Claro. caso detenido plantee las excepciones, lo que quiera, pero una vez detenidos. Ahora, abogado, la Cámara Federal de Comodoro Pi ha rechazado lo que es el pedido del abogado del represor venezolano porque se apega a la jurisdicción de los derechos universales y esto implica, entre otras palabras, que se juzgue acá lo que no se juzga en el país de origen, en este caso Venezuela. Quiero hacer un inciso, abogado, si usted me lo permite. Nuestro equipo de producción tiene unas placas para mostrar que nos va a permitir tener con mayor exactitud quién es Petri. Esta persona a la que hoy estamos hablando nació el 15 de marzo de 1961, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Fue gobernador en los años 2017 y 2021 del estado Bolívar, Ciudad Bolívar, su capital, allá en Venezuela. Es uno, como lo anunciaba el abogado, es uno de los 17 funcionarios con pedido de captura internacional por parte del juez argentino Sebastián Ramos. Entre ellos se encuentra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Son acusados de llevar a cabo, ojo con esto, un plan sistemático de torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela. Pietri es el primero en presentarse ante la justicia argentina a través de su abogado particular, al que hoy la Cámara Federal de Comodoro Pi rechazó el pedido de defensa y ha ratificado su adhesión al principio de jurisdicción universal. Se solicitó que se le exima de la cárcel y objetó el criterio de justicia universal por el cual se le abrió la causa. Representado por el abogado Fernando Sicilia, el militar venezolano Justo Noguera Pietri había pedido en febrero pasado que se anulara esta orden de arresto.
arresto. Su defensa señaló que no puede aplicarse el criterio de justicia universal porque hay un proceso abierto en la Corte Penal Internacional. Abogado, ¿me escucha? Quiero que hagamos énfasis ahora, conversemos sobre esta parte. Su defensa, leo para usted, señaló que no puede aplicarse el criterio de justicia universal porque hay un proceso abierto en la Corte Penal Internacional. ¿Puede usted darnos sus palabras sobre esa última línea que yo leía? A ver, abogado, creo lo perdí en este momento. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, Ahí me fuerte y escucha. claro, abogado, lo Perfecto. escucho. Mire, no, él efectivamente planteó una nulidad en estos términos, intentando decir que como había otro proceso en trámite en la Corte Penal Internacional, la causa en la Argentina no podía prosperar. Esto es falso. El principio de complementariedad dice exactamente lo opuesto. Dice que la Argentina puede investigar al margen de una investigación en la Corte Penal Internacional, pero además no hay un non bis in idem, es decir, no hay una doble persecución penal por los mismos hechos, porque aquí en Argentina se investigan en gran mayoría hechos que no están siendo investigados en la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, no existe esta especie de doble persecución penal que delimitaría el objeto procesal de la Argentina, todo lo contrario, todo lo contrario. Y esto lo hace Petri porque la Corte Penal Internacional, inexplicablemente el fiscal de la Corte Penal Internacional no ha ordenado la captura del régimen, de los funcionarios del régimen de Venezuela, a Sí. pesar de que la Corte Penal Internacional lleva un proceso de años con muchísima prueba que demuestra las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Ha ordenado la captura de Netanyahu, ha ordenado la captura de Putin por razones inexplicables, no ha ordenado la captura de Nicolás Maduro y del resto de los funcionarios. Esto sí lo ha hecho la Argentina y por esa razón precisamente la defensa de estos imputados quiere llevarse la causa a la Corte Penal Internacional porque entienden que allí van a lograr impunidad. Y esto lo Abogado, digo, sí. razones inexplicables. Ustedes que están allí, ¿qué hipótesis al menos manejan para que no se haya hecho esta orden de captura como se hizo con Putin, por ejemplo? Mire, yo fui a la Corte Penal Internacional hace unos pocos meses y en una de las audiencias hablamos ante los representantes de la Fiscalía. Jurídicamente no hay una explicación. Yo no la encuentro porque jurídica no es la explicación. No hay una explicación jurídica. Desde el punto de vista jurídico, está absolutamente demostrado los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La complementariedad que el fiscal pretendía llevar a... Es decir, la excusa fue que intentaban que en Venezuela se investigaran estos crímenes, cosa que era absolutamente imposible, porque además Venezuela, el Estado venezolano, no tiene ningún interés en investigar estos crímenes, sino en cubrirlos. La Fiscalía finalmente reconoció que esto no funcionó, que esto fracasó, pero no ordenó las capturas, y esto no lo Claro. sé. La verdad, francamente, no tengo una razón jurídica para poder explicar por qué razón la Corte Penal Internacional no ha ordenado las capturas. Dejarlo a medias. Abogado, preguntas simples e igualmente importantes. ¿Dónde está Pietri en este momento? ¿Qué viene de ahora en más después de esta decisión de la justicia argentina? Bueno, esta fue una de las razones por las que no se le dio libertad, porque Pietri se encuentra, según la documentación que ha presentado, las certificaciones en Venezuela, es decir, en el país donde se cometen estos crímenes. Ujú. Él está escondido en Venezuela. No se ha puesto a disposición de la justicia como pretendía. Él dice que se puso a disposición de la justicia, no se puso a disposición de la justicia. Pero esa disposición de la justicia argentina implicaba viajar a la Argentina y quedar detenido. Y esto no lo ha hecho. Él está escondido en Venezuela y pretende que se le dé acceso a la causa, lo que pondría en riesgo a las personas que han declarado y a la prueba que se ha acumulado y que está en Venezuela. Por supuesto que eso no se va a permitir, pero además existe un indicio muy fuerte de que en realidad Pietri no se ha presentado por deseo propio, se ha presentado como emisario de los principales dirigentes del régimen de Venezuela, que no lo hacen, y lo han utilizado a él para que ponga la cara y para de esa manera intentar ver la causa y bombardear esta causa, intentar destruir la causa para que no prospere. Bueno, eso no va a pasar. El imputado que quiera ponerse a derecho tiene que venir a Argentina y quedar detenido. Y ahí plantear su escarcelación eventualmente y todos los planteos que hagan a su derecho. Pero Bien. tiene que ponerse a disposición de la justicia. Y eso no lo hacen desde Venezuela, lo hacen desde la Argentina. Bien, abogado, ahora la última pregunta, la reitero. Siguiente paso después de esta noticia de hoy. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos seguir produciendo medidas de prueba y hay algunas medidas muy importantes que vamos a llevar adelante. La primera es, logramos que por una queja digamos, todo lo que está ocurriendo en la Embajada Argentina en Caracas
se investiguen esta causa también, es decir, Claro, se investiguen como delitos de lesa humanidad. Y esto es muy importante por una razón particular, porque los crímenes que se cometen en la Embajada Argentina se cometen no por jurisdicción universal, sino por el principio de territorialidad. Es claro. decir, la Embajada Argentina es territorio argentino. Los crímenes que se cometan en territorio argentino son juzgados en la Argentina no por la jurisdicción universal, sino por el principio de territorialidad. Y esto es muy importante porque, no sé si ustedes saben, se ha sancionado en la Argentina una ley de juicio en ausencia. Y esto permite juzgar los crímenes de lesa humanidad que se cometan en territorio argentino, en la embajada. Por lo tanto, es posible juzgar los crímenes cometidos en la embajada argentina en ausencia. Y esto va a ser muy importante porque se va a poder llegar a una sentencia condenatoria en contra de los funcionarios del régimen. Bien, abogado Tomás Farini Dugán, abogado querellante del FAD, gracias por estas precisiones. Nos deja usted todo un panorama bastante claro de lo que se ha hecho y de lo que se viene. Le agradezco, tenga usted buena noche. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.